buscar equilibrio, había que volcar la balanza. La reforma apenas se inicia, sopla fuerte la esperanza. La reforma apenas se inicia, sopla fuerte la esperanza. Ya se aleja la codicia, buscamos garantías reales. Llegó la hora de justicia con los derechos sociales. Llegó la hora de justicia con los derechos sociales. Un estudiante convertido en médico, recién graduado de Europa, regresa a Costa Rica lleno de optimismo para reencontrarse con una dolorosa realidad. Cuando comencé a luchar por hacer realidad los ideales de justicia social cristiana, vigentes hoy día en un código de trabajo y en el régimen de seguridad social, era apenas un joven médico. Los habitantes de esta rica tierra se morían de dolor y de miseria. En aquellas tristes viviendas sin aire y sin luz, postrados por la enfermedad y la pobreza, muchos hombres acababan sus días sin dejar nada para sus hijos. Esta profunda injusticia social ya la conocía. La había palpado desde muy joven al acompañar a su padre, el doctor Calderón Muñoz, en sus visitas médicas. Esta era la Costa Rica de principios de siglo. No había pago si se faltaba al trabajo por enfermedad. No había derecho a un salario mínimo, al pago de horas extra. No había tribunales de trabajo, ni descanso semanal pagado. No había derecho a una jornada máxima de 8 horas, ni a preaviso y auxilio de cesantía en caso de despido injustificado. En cuanto a la salud, solo habían clínicas privadas y hospitales de caridad. Algunos médicos atendían a los desposeídos, aceptaban lo que pudieran darles. Eran casos aislados y no podían cubrir a las grandes masas de la población. El médico no puede engañarse, ni puede mostrarse insensible. Cuando la enfermedad se origina en la desnutrición y los organismos carecen de la defensa puesta en ellos por la naturaleza, las medicinas sobran, o mejor dicho, son ineficaces. Para ellos la caridad o la beneficencia resultan impropias, por humillantes. La sociedad les debe una retribución que puedan reclamar y que por ello mismo no deben implorar. Cuando mi muchacha estaba enferma de amebas y de bichos en el estómago, que en ese tiempo había tanta enfermedad, entonces yo me fui donde el doctor y entonces él me hizo la receta, ¿ah? No me cobró nada por la receta y me dio una platita también para que viniera a comprar las medicinas. En 1936 el doctor Calderón Guardia es electo al Congreso. Por esta época, grupos de intelectuales, obreros y campesinos discutían la forma de lograr reivindicaciones para los asuntos sociales. Calderón poco a poco se gana el respeto de amplios sectores y logra obtener la candidatura presidencial por el Partido Republicano. Con gran apoyo popular y el respaldo de fuertes grupos económicos, Calderón vence con más del 80% de los votos. Asume la presidencia de la República en 1940 y se impone la tarea de elevar la condición económica, moral y cultural de las clases trabajadoras. Para lograr este ambicioso programa, tendría que superar enormes obstáculos. Para empezar, la oposición de algunos de los grupos que lo apoyaron. A los 3 meses, funda la Universidad de Costa Rica para que los hijos de los trabajadores tuvieran la opción a la educación superior. A la colocación de la primera piedra asiste el arzobispo de San José, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, con el cual fortalecería su alianza que haría posible muchas conquistas más. Antes de concluir su primer año de gobierno, crea la Junta Nacional de la Habitación,
la cual promueve la cooperativa de casas baratas de la familia. Al año siguiente, emite la ley de calzado escolar para beneficiar a miles de estudiantes. Para muchos de ellos, este sería el primer par de zapatos de toda su vida. Pero todos andan bien hasta cuando llegaron mis hijos con zapatos. Ay, qué alegría más grande. ¿De dónde cogieron eso? Dicen, en la escuela. Pues yo supe que el finado Calderón los mandó a todas las escuelas a que se calzaran. Los que andaban calzados eran porque, claro, eran ricos, tenían cómo, pero los pobres no. En diciembre de 1941, Costa Rica declara la guerra a Hitler y se coloca al lado de los aliados. Ciertos grupos que habían impulsado a Calderón a la presidencia le empiezan a retirar su respaldo. Algunos costarricenses de origen alemán adversan su postura ante la guerra. Los liberales critican la anulación de las leyes anticlericales que devuelven antiguos derechos a la Iglesia. Y los capitalistas más conservadores ven con espanto cualquier medida que disminuya sus privilegios. Pero la reforma sigue. Nace lo que será la Caja Costarricense del Seguro Social, posibilitando que miles de trabajadores tengan cómo recibir atención médica. Calderón Guardia eleva las garantías sociales a rango constitucional para establecer un compromiso permanente del Estado con el pueblo. Se crea el Ministerio de Trabajo, cuyo primer secretario fue Miguel Brenes Gutiérrez. Pocos días después entra en vigencia el Código de Trabajo. El doctor sabe que tiene el apoyo del hombre y la mujer trabajadora. Sin embargo, el gran capital conspira en su contra. Surgen entonces otros aliados. El bloque de obreros y campesinos que lidera el diputado Manuel Mora venía intentando promover reformas sociales desde hacía varios años y decide dar la lucha junto al presidente. Encuentra también el respaldo de Monseñor Sanabria, quien al asumir el arzobispado ya había dicho claramente que su lucha sería en el campo social. Sanabria involucra a los obispos para establecer una comunidad de criterio en torno a la reforma social y la urgencia de defenderla como conquista para un pueblo que la necesita. Llama entonces al padre Núñez para que promueva una central sindical católica que llevará el nombre de Rerum Novarum, en honor a la encíclica papal de León XIII. Su intención es dar a los trabajadores una nueva opción sindical. Fue salvadora para muchos católicos de inquietud y de sentido social, porque evitó que pudiéramos desembocar aún a regañadientes o contra nuestras voluntades en las trincheras del marxismo-leninismo. La reacción del capital que adversa la revolución social alcanza niveles insostenibles y el doctor decide conversar con su pueblo. Empieza así un singular peregrinaje por las principales ciudades. Por todo el territorio se ven caravanas de vehículos que llevan al doctor Calderón Guardia a hablar con los ciudadanos para confirmar su apoyo a la lucha social. Tuve la satisfacción de dar a mi pueblo un código de trabajo, un seguro social, casas de habitación y leyes que protegían la agricultura. En Punta Arenas, multitudes recorren el Paseo Cortés. En Cartago, miles desfilan con carrozas de quienes inspiran las garantías sociales. La reforma apenas se inicia, sopla fuerte la esperanza. La reforma apenas se inicia, sopla fuerte la esperanza. Pusimos en marcha
una revolución social y económica, sin extremismo, sin falsas promesas, una obra que nada ni nadie puede detener, porque para eso estamos siempre atentos y permanentemente vigilantes. En cada pueblo, en cada comunidad, saludos, discursos, recorridos. Buscamos garantías reales, llegó la hora de justicia, con los derechos sociales. Igual ocurre en Heredia. El pueblo se vuelca a las calles. En este 15 de septiembre queremos hacer un homenaje al doctor por su lucha al lado de los humildes de Costa Rica. En muchos otros pueblos anónimos, cuyo nombre ha borrado la historia, las caravanas de vehículos llegan con el mensaje de esperanza de un futuro mejor. Llega la hora de hacer la gran manifestación en San José. Miles de campesinos y artesanos de todo el territorio se congregan para apoyar sus conquistas. Os hablo de la aspiración profunda por la justicia y la equidad social. Esta aspiración, tantas veces defraudada, tiene hoy aquí congregada como hermanos y compañeros de vida, de lucha y de trabajo, a obreros de la ciudad, a trabajadores del campo, a los que vienen de la costa, del llano, del valle y de la montaña, a todos los que forjan una patria y dignifica una bandera. Se reúnen en la sabana, en ese entonces la entrada a la ciudad, e ingresan por el Paseo Colón. Su destino era la Plaza España, ubicada frente a la Casa Amarilla. Si nos empeñamos todos en trabajar y producir y arreglar nuestras dificultades con buena voluntad y espíritu humano, tendremos una nación sin luchas sociales ni conflictos de ninguna clase. Desfilamos el doctor Calderón, Monseñor Sanabria y yo en un jeep al frente de 100 o 250.000 personas. Cuando Francisco Montero filmó estas escenas, aún Monseñor Sanabria no había subido al vehículo. Por ello solo están el doctor, adelante, y Manuel Mora con anteojos, saludando a la multitud. Al pasar frente a la curia, le piden a Monseñor que se integre. Sanabria acepta la invitación. Monseñor Sanabria, como representante de la Iglesia Católica, dio el gran paso histórico nuevo en América Latina de poner a la Iglesia al lado de los pobres, al lado de los trabajadores, al lado de la justicia social.
que la historia lo juzgue, de velar por encima de todas las cosas el bienestar de nuestro pueblo, la libertad, el derecho y la justicia. El doctor termina su periodo y lo sucede Teodoro Picado, de su mismo partido, el Republicano Nacional. Pocos años después, la familia costarricense se sumerge en una guerra civil que divide a hermanos, padres e hijos. El doctor, como principal figura de la oposición, abandona el país. Pero es tan grande la fuerza de las reformas que las garantías sociales y todas las instituciones que las complementan sobreviven y superan el conflicto armado de 1948. La Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José Figueres, las conserva gracias al pacto firmado con Manuel Mora en el Alto de Ochomogo, donde las fuerzas rebeldes se comprometen a respetar las garantías sociales. Se mantiene la Caja del Seguro Social, digo, por supuesto. Se mantiene el Código de Trabajo, por supuesto. Esto es ratificado por la Constituyente de 1949, que llama a ejercer la presidencia a Otilio Ulate. Las reformas sociales son ahora patrimonio de todos los costarricenses. Ya no hay enfrentamientos, quedaron en el pasado. Ahora lo importante hacia el futuro es que velemos por su actualización para hacer posible que haya un desarrollo económico en Costa Rica con verdadera justicia social. Durante 10 años permanece en el exilio en México con su familia, su esposa María del Rosario Fournier, su hijo mayor Rafael Ángel, la pequeña Alejandra, y su tercera hija María del Rosario. En 1958 triunfa el partido Unión Nacional con el respaldo del calderonismo, y el nuevo mandatario, Mario Echandi Jiménez, promueve su regreso. Fíjate, yo no estaba equivocado, que con mucha justicia después hicieron al doctor Calderón benemérito de la patria. Primero lo declararon traidor y después los mismos lo hicieron benemérito. Quiere decir que yo no estaba equivocado cuando quería que las gentes que tenían esos méritos volvieran otra vez a Costa Rica. La voz se corre de boca en boca, de ciudad en ciudad. Vuelve el doctor. 15 años después de promulgar las garantías sociales, regresa Calderón Guardia con su familia. Lleva 14 años de haber dejado la presidencia de la República y 10 de estar en el exilio. Su hijo Rafael Ángel Calderón Fournier recuerda ese momento. Ese fue sin duda uno de los momentos más extraordinarios de mi vida, y estoy seguro que fue uno de los momentos más extraordinarios de la vida de mi padre, porque al ver ahí esa inmensa mayoría del pueblo costarricense reunido, agradeciéndole a quien había logrado la gran reforma social, estoy seguro que se le borraron a él los sufrimientos de los 10 años del exilio. 50 años después, Costa Rica aún tiene presente su obra. Yo pasaré, pero por mí hablará el corazón leal y agradecido de las clases trabajadoras de Costa Rica.